nuevo día de cuarentena sea mejor que los anteriores. Hoy traemos nuestro primer Sales Talks en el que vamos a hablar de vender en tiempos de crisis. Como saben, este ya es el último webinar de los ciclos de webinars que hemos tenido. Entonces, nada, hoy traigo un súper invitado especial. Él se llama Jorge Mario Ramírez. Jorge Mario, ¿estás por acá? Hola Mafe, muy buenos días a todos. Espero que en acuartelamiento, en cuarentena, disfrutando al máximo esta oportunidad para estar en familia y replantearnos nuestro futuro próximo. Muchas gracias, Mafe. Vale, Jorge. Bueno, les presento a Jorge. Jorge tiene más de 30 años de experiencia en el área comercial en diferentes industrias y en diversos canales de venta como TAT, retail, distribución, en todo el canal institucional, etc. Entonces tenemos como una visión totalmente diferente a los conferencistas que hemos tenido acá. Y aparte de eso, los 3 últimos años pues se ha especializado en todo el tema de ecosistemas digitales. Entonces, como en otras ocasiones, les recuerdo que el objetivo de este ciclo de conferencia en realidad fueron creadas para generar valor a todas sus empresas y poder contribuir en su transformación digital, la cual se vio mucho más acelerada por la pandemia. A partir de ahí, les cuento que nuestro viaje de 6 días fue primero, cómo operar remotamente tu negocio. Segundo, herramientas digitales infaltables en tu empresa. El tercero fue las mejores prácticas para obtener prospectos por Internet. El cuarto fue convierte tu negocio a e-commerce. El quinto como tal fue cómo gestionar el flujo de caja frente a la situación actual. Y hoy tenemos nuestra última charla que son las de crisis. Así que, Jorge, te doy la palabra. Si quieres, comparte pantalla tú. Listo. Dame un segundito. Vamos a compartir aquí mi pantalla. Por favor, me confirmas cuando la estén viendo. Correcto. Ahí ya la vemos. Si quieres, adelanta las diapositivas. Ok. Bien, de pronto me devuelvo aquí un poquito, como les decía Mafe, pues primero que todo agradecerles a todos por acompañarnos en estos ciclos, esperamos que hayan tenido la oportunidad de sacar muchísimos tips para enfrentar esta situación que estamos viviendo, en lo particular, desde que inicié mi etapa laboral, iniciando los años 90, pues finalmente me ha tocado sobrevivir a varias crisis, entre ellas la crisis de finales de los 90, la crisis del 2008, en lo que tiene que ver con crisis de orden pues, nacional e internacional. Ahorita estamos viviendo esta situación particular derivada pues, del COVID-19 y en la práctica, digamos que si yo hago el resumen de mi vida, he tenido más crisis a título personal en las diferentes organizaciones por las que he pasado que las que, en este caso he mencionado, estas tres grandes que son las que hemos vivido yo creo que globalmente. Hace mucho tiempo y por ahí hay muchos memes de advertencias sobre personas que terminan llamando, dependiendo de la situación y dependiendo de la época y de la moda, terminan llamando a sus hijos por los términos que se ponen de moda. Entonces yo pienso que ahorita aquellos que me están llamando a COVID Daniel o Corona Vanessa, Corona Alejandra, en el caso mío, si estuviéramos en esa tónica, yo estaría llamando a mis hijos probablemente Cristina o Crisóstomo, si no fuera porque son nombres tan feos, tal vez lo hubiera colocado hacia mis hijos. Entonces, digamos que en la práctica tengo piel curtida y yo sé que muchos de ustedes también han pasado por muchas situaciones parecidas y pues lo que quiero proponer en esta charla es precisamente primero aterrizar lo que tiene que ver con el concepto de la crisis y entender y relativizar lo que es el concepto de la crisis, porque finalmente es una situación que es cotidiana para todos nosotros en relaciones personales, en situaciones empresariales, de orden macroeconómico, microeconómico, en todos los, digamos, en todas las situaciones de empresa que nos enfrentamos día a día, pues tenemos momentos de crisis, así que estas situaciones simplemente son parte de nuestra cotidianidad. Yo parto de una ley que me ha gustado muchísimo desde mi época de estudiante, la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Por ahí leía en estos días a alguien escribiendo desde México, pues criticando las situaciones por las que estaba pasando el país a raíz de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, y hablaban precisamente de estos conceptos de, pareciera que el presidente está pensando con ese criterio de que la riqueza no se crea ni se destruye, sino que se transforma, porque pareciera que las decisiones que están tomando van orientadas hacia allá. En el caso del dinero, yo pienso que sí aplica la ley de la energía. En el caso de la rotación del dinero, simplemente hemos visto en las diferentes situaciones que se han vivido, desde situaciones de crisis económicas globales hasta situaciones particulares, por ejemplo, quienes recuerdan aquellas derivadas hace unos años en Colombia de las pirámides, en las que algunos pocos terminaron adueñándose del dinero de muchos otros que estaban allí dentro de esas cadenas y dentro de esas pirámides, y finalmente se hablaba de destrucción de valor en un momento determinado en la economía, y en la práctica lo que hubo fue simplemente transferencia del dinero de unas personas a otras que se aprovecharon de una situación en particular. En el caso de la riqueza, por su parte, sí es muy cierto que la riqueza sí se crea y se destruye. Y aquellos quienes terminan enriqueciéndose o aprovechando los momentos los momentos difíciles de aquellos que no son capaces de sostener la riqueza, pues simplemente se apoderan de ella. Entonces, ahí es donde estamos precisamente orientados a definir en esta charla. Entonces, básicamente vamos a partir de estos principios, vamos a aterrizar muy bien lo que tiene que ver con la crisis, entender muy bien lo que está sucediendo tanto globalmente como a nivel local. Y allí empezamos a cuestionarnos ciertos temas que en lo personal cada uno de ustedes puede estar empezando a evaluar, y colóquenlo en una libretica por allí, es cuál es mi sentido de urgencia en el día a día y cuál es mi sentido de urgencia el día de hoy, y cómo voy a capitalizar ese sentido de urgencia en acciones efectivas que me permitan sacar adelante mi negocio. Entonces hablábamos de que la crisis implica toma de decisiones que sean urgentes, que sean innovadoras y que sean de aplicación inmediata. Muchos pueden estar haciendo planes a largo plazo, muchos podrían venir en proyectos de redefinición estratégica, podrían estar repensando sus negocios para diferentes entornos que se avecinaban o que se veían venir en el futuro de mediano plazo. Y sencillamente esto lo que nos hizo fue cambiar la velocidad del caminado y empezar a replantearnos muchísimas cosas. Nosotros en Data CRM, por ejemplo, hemos tenido como un par de escenarios muy claros. Unos que venían en procesos de evaluación y determinar si tomar esta herramienta para implementar en sus negocios era viable, era factible, y estaban en un proceso, digamos, lento en su toma de decisiones, y lo que hizo fue acelerarlos, y entonces dijeron, no, necesito esto ya porque necesito ya empezar a intervenir antes de que se me queme toda la carne que tengo en el asador. O otros que realmente llegaron y nos dijeron, mire, ¿sabe qué? Esta situación nos coloca en una situación muy complicada, no sabemos qué va a pasar con el negocio y simplemente detenemos nuestro proceso de selección y vamos a pausar durante un par de meses esta situación. Entonces, simplemente esto lo que está llevando a las compañías, a los diferentes negocios, es a tomar decisiones, unas para acelerar el paso y otras para aminorarlo. Allí es cuando empiezan a florecer pues todas esas cosas que nos decimos en los negocios todos los días, y es que debemos ser asertivos, debemos pensar siempre fuera del molde, debemos ser efectivos, bueno, debemos pensar en alta productividad, etcétera, serlo más creativos, y resulta que nos llegó la hora de hacerlo, porque si no lo hemos sido, si hemos venido en un proceso de simplemente tener esto allí dentro del mensaje diario, cotidiano a nuestros equipos de trabajo para que traigan ideas y para que generen intenciones de llevar el negocio más adelante, pues este es el momento para hacerlo. Las crisis económicas, si uno los mira en el contexto mundial, básicamente todos sabemos que son cíclicas, que vienen de cuando en vez, que obedecen a situaciones macroeconómicas de muchas índoles, el tema de los commodities, el comportamiento del sector inmobiliario, por ejemplo, en algunos países, el sector automotriz, vienen derivados de muchísimas cosas que terminan incidiendo en el sector financiero e impactando el mundo de manera global. Con esto quiero decir simplemente que estos son temas que están fuera del alcance de nosotros, los cristianos de a pie, y que son eventos cíclicos, es decir, que son repetitivos. Aquellos quienes en las épocas buenas, y no hay nada más peligroso que estar en una época buena, porque pierde uno muchas veces el norte y pierde el sentido de supervivencia. Cuando uno está en las épocas de las vacas gordas, a uno se le olvida
que las vacas se pueden poner flaquitas porque escaseó el alimento o porque escaseó el agua, y que para esos momentos de vacas flacas, si yo no tengo bien apertrechado mi negocio, pues finalmente puedo sentir un remesón más importante o me puede afectar de manera más negativa una situación de crisis, y es más, me puede llevar a una situación en la que no puedo aprovechar posiblemente las oportunidades que se puedan dar en el camino. Y antes de continuar, sí quisiera contarles algo, y es que no lo dije al comienzo, y es que el chat pues lo podemos usar para dejar las diferentes inquietudes o aportes que tengan. Es muy valioso para nosotros todo lo que ustedes nos comentan por el chat y las preguntas que nos hacen. Voy a tratar de avanzar con la presentación ahorita por la premura del tiempo y no detenerme a evaluar o a responder algunas preguntas que están haciendo quizás. Vamos a tratar de dejarlas para el final y muy probablemente vamos a terminar dejándolas en un material que les vamos a compartir junto con todos los videos y presentaciones que hemos tenido durante esta semana, estos 6 días de presentaciones, de charlas, y vamos a hacer un compendio de las diferentes preguntas y respuestas para que les sirva de material a todos. Entonces, al finalizar la charla y las personas que se han registrado en el evento, pues van a tener no solamente el material, sino también las respuestas a todas estas preguntas e inquietudes que se están generando en la presentación. Entonces, retomo aquí, cíclicos, están fuera de nuestro control, nos toca vivir con ellos, y pues finalmente nos toca es simplemente tomar las decisiones adecuadas para salir. En Colombia particularmente, yo sé que esta situación se ha presentado en toda Latinoamérica, nuestros países son países que viven en crisis. Nosotros, desde que yo tengo uso de razón, he vivido en crisis. Y para dar un ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo en los últimos 18 años, un poco más del 30% de los periodos han tenido decrecimientos en ventas. Y si ustedes ven en esta gráfica ahí en rojo, ustedes pueden ver tendencias clarísimas. No hay necesidad de leer esto en gráficos de líneas ni de barras, etcétera, pero uno ahí ve tendencias específicas de agrupamientos, de ciclos de tiempo en los que definitivamente en el sector manufacturero, por ejemplo, en Colombia, se ha presentado unas importantes caídas en ventas. Entonces, esto no es una situación que impacte a unos pocos sectores, son situaciones que en cada uno de los sectores se presentan de vez en cuando, con cierto ritmo, si uno lo quisiera llamar de alguna manera, y sencillamente, pues, esto termina de aterrizarnos en lo que estamos, pues, y no es una situación particular diferente, simplemente es una más de todas las que nos ha tocado vivir. De ahí la conclusión, pues, de que la crisis es permanente. Si uno quisiera, pues, podría colocarle a esto ya el término global. Es una situación que ya definitivamente cualquier cosa estornuda a un país y nos termina afectando a todos. Esto, pues, por todos es conocido, la apertura, la dependencia de todo este ecosistema global hace que simplemente estas situaciones que no son deseadas, pues, se presenten de manera cíclica y de manera permanente y sobre todo en todos los lugares. Ahí empiezo ya a sacar pues la parte positiva. Hasta acá está el hecho de que sí, efectivamente eso sucede. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Allí empezamos a tocar las puertas de lo que es entender y adaptarse. Y es cómo yo me preparo. Si no vengo preparado, cómo tomo decisiones para sacar el máximo provecho, porque al final del día creo que ninguno de los que estamos en este foro estamos pensando en que nuestro negocio tiene que acabar. Algunos probablemente lo van a tener que hacer, algunos probablemente van a tener que arrancar desde ceros, otros van a poder arrancar desde un poco más arriba, pero ninguno va a arrancar, a no ser de que esté en un sector de primera necesidad en este momento, ninguno va a arrancar desde el mismo punto del 20 de marzo, el día que empezamos la cuarentena en Colombia y en los otros países, en los momentos en los que se haya empezado a sentir el embate de esta situación. Entonces, ninguno va a arrancar desde el punto en el que estaba. Algunos van a arrancar desde mucho más abajo, algunos van a tener que cerrar sus negocios, algunos van a tener que replantearse en sus negocios, y simplemente lo que hay que entender es que en estas situaciones lo único que hay que hacer es ver en dónde puedo aprovechar y dónde puedo hacer la transferencia de esa riqueza que es la que queremos. Yo puedo estar perdiendo en este momento en ciertas situaciones, pero tengo que empezar a visualizar en dónde empiezo a echar mano para poder salir adelante. Siempre habrán perdedores y ganadores. Aquellos ganadores pues sencillamente son unos por suerte, porque les tocó vivir en una situación con unos productos y unas líneas de negocio que son las oportunas para la situación que se está presentando. Digamos, en contraposición están los que definitivamente la situación les pega más duro. Y en la mitad, que es donde estamos casi todos, estamos en una mezcla entre cosas que nos favorecen y nos desfavorecen.
al final del día, si entendemos, y es la segunda parte de la charla, si entendemos qué herramientas hay disponibles, parte de ellas las hemos presentado durante esta última semana. Y si esas herramientas terminamos acondicionándolas, aprovechándolas y sacando el mejor provecho de ellas, pues finalmente vamos a salir mejor librados de esta crisis y de esta situación particular. Los cambios se nos están dando a una velocidad diferente, se nos están dando en una escala diferente. Una situación, por ejemplo, aquellos que viven en zonas cafeteras, por ejemplo, o de ciertos cultivos en particular, saben que esas regiones dependen de esos ciclos de las cosechas, porque hay unos momentos de prosperidad cuando hay una buena cosecha y cuando no hay cosecha o la cosecha es mala, pues termina generando momentos a la baja. Los que viven en situaciones, por ejemplo, en las regiones de frontera, saben que siempre la región de frontera, por sus inestabilidades, por lo que está sucediendo entre los dos países que comparten esta frontera precisamente, pues en ocasiones la población que está al otro lado de la frontera es beneficiada y los que estamos aquí vamos a comprar allá. Y en ciertos momentos la situación se revierte y van a venir a comprar acá. Por lo tanto, esos incrementos y esos descensos son previstos, de alguna manera están en el radar de todo el mundo. La diferencia con esto que nos está sucediendo ahorita es la escala y la velocidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar a toda esta situación. Entonces, de ahí vienen las tres preguntas. ¿Estamos preparados, sí o no? ¿Hicimos un plan? Y si lo hicimos, ¿será que nos está funcionando? ¿Será que aplica? Porque probablemente algunas empresas se han preparado para situaciones similares a las que estamos viendo, no sé si del tamaño de las que estamos viendo, pero finalmente la gran pregunta es, ¿será que la vaina nos va a funcionar? ¿Será que eso es lo que necesitamos en este momento? ¿O pueden funcionarnos transitoriamente, pero pueden haberse ciertas oportunidades adicionales que nos hacen redefinir el plan y definir para dónde vamos y cómo lo vamos a incidir? Tenemos básicamente tres opciones grandes, digamos en la escala entre no hacer nada, echar para atrás y echar para adelante. Básicamente están aquellos a quienes les va a tocar salir corriendo, que están en una situación desesperada, que no van a encontrar probablemente en su entorno, en las ayudas que están sacando los diferentes gobiernos, etcétera, no van a encontrar asidero, no van a poder aplicar las herramientas que muchos de nosotros estamos tratando de compartir con ustedes, porque esto nos ha generado una cosa bien interesante y es el interés colectivo de que todos salgamos adelante, y este tipo de campañas que estamos haciendo nosotros las están haciendo muchísimas empresas en el planeta, educando, tratando de acelerar esos procesos de formación y de entendimiento de aquellos que no han lidiado con este tipo de problemas, pues entregarle herramientas que les permitan salir adelante. Entonces, aquellos que no están en ese entorno, probablemente sea la salida. Está la otra posición, que es la posición que yo denomino fetal. ¿Cuál es la posición fetal? Acurrucados y quieticos. Es decir, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, me paralizo, prefiero quedarme quieto, que esa es la posición muchas veces de quienes, por ejemplo, están en el tema de inversiones y cuando ven que el mercado está al alza y que hay una inminente caída por allí, porque el run run y todos los indicadores muestran que finalmente el mercado se puede ir a la baja, pues esos inversionistas muchas veces toman la posición fetal y es quedarse acurrucaditos y agachaditos y esperar a que pase algo. Esos probablemente tienen una situación financiera, ayer veíamos el tema de Blue de caja y entonces ayer veíamos cuáles eran los principales temas que se debían cuidar para poder garantizar la continuidad de los negocios. Pues finalmente aquellos quienes tienen esa capacidad y esa posibilidad de quedarse quieticos lo harán. Y hay quienes, por el contrario, lo que hacen es empezarse a evaluar, empezarse a cuestionar y definir si realmente esa es la posición más conveniente. Puede ser una posición en la que yo arriesgo poco, en la que termino perdiendo poco si es que sucede algo peor, pero también dejo de ganar. Entonces, está por el contrario aquel equipo, aquel grupo que finalmente toma la decisión de arrancar en carrera para tomar la mayor oportunidad y las mejores oportunidades que se den en esta situación. Entonces, con eso entendido, el tema de que son cíclicos, de que son globales, de que son inevitables, de que las crisis definitivamente hacen parte de nuestra cotidianidad, que con eso fue que nacimos. Muchos nacimos incluso de un proceso de crisis entre nuestros padres. Finalmente,
¿qué vamos a hacer para salir adelante? Y la pregunta que tenemos todos los que estamos sentados acá. Entonces, queremos compartirles algunas experiencias. Esto no se trata de un tema netamente académico, pues aquí hay muchos contenidos y hay muchas cosas adelante. Parte de las herramientas pues, requieren unos conocimientos previos, pero yo llamo la atención sobre que todo lo que vamos a ver es aplicable para cualquier tipo de empresa, sea pequeña, sea grande. En las grandes probablemente tienen equipos de mercadeo y unos equipos comerciales supremamente robustos y unos procesos muy digamos, adelantados versus compañías que probablemente están aquí sentadas, que tienen, está el emprendedor allí viendo lo que les estamos presentando y su nivel de recursos sea mucho más limitado. Pues para aquellos a quienes están en una etapa más temprana o están más primarios en los conceptos que vamos a ver aquí adelante en términos de mercado digital, en términos de venta en línea, en términos de cómo replantear estratégicamente mi negocio, para ellos va a ser muy importante este insumo y para las empresas grandes que tienen, digamos, sus procesos ya muy definidos y están, digamos, en unas etapas muy maduras en lo que se refiere a su desarrollo comercial y de mercadeo, pues les va a servir probablemente para hacer pequeños ensayos, pequeños experimentos escalables a nuevos desarrollos y a nuevas estrategias comerciales. Es lo que esperamos que quede de esta charla. Entonces, lo primero es que tenemos que ser muy conscientes de lo que se viene, de lo que nos está sucediendo y que al final del día tenemos que actuar. Esta gráfica la tomé prestada de un estudio que hizo Deloitte Consulting hace una semana. Es una proyección de lo que están previendo ellos a nivel de encuestas y a nivel de análisis estadístico. Esto pues no está diciendo nada diferente a lo que ya sabemos todos y lo que estamos leyendo del mercado, y es que hay unas industrias que van a salir más afectadas que otras. Pero lo interesante de esta gráfica fue la agrupación y que debería servirnos a nosotros para los análisis dentro de las compañías, y es entender los tres estados para los cuales nos tenemos que preparar. Lo primero es el actual en el que estamos, que está basado en un aislamiento y unas restricciones, donde prácticamente todo se paraliza, prácticamente todo cae, prácticamente todo se detiene, excepto lo que tiene que ver con el sector salud, probablemente directamente relacionado con la propagación del virus, y el tema de alimentos. El resto, todos los sectores estamos detenidos, completamente detenidos, en facturación. Eso no quiere decir que debamos estar detenidos en creación de ideas y en planeación y en preparación para lo que se viene. Por el otro lado, está ya, después de que salgamos de este proceso de contención, vamos a tener un proceso de estabilización, y es que todos empezamos a salir, empezamos a sacudirnos, probablemente vamos a salir a tratar de recuperar la cartera que teníamos por ahí detenida, a definir negociaciones con proveedores para establecer cuándo le voy a poder pagar, establecer todo este tema de créditos y ayudas que nos están ofreciendo desde diferentes sectores, específicamente pues, desde el gobierno, y después vamos a tener una etapa de recuperación. Entonces, mi llamado aquí de atención es, ¿qué estoy haciendo yo en esta etapa de quietud para prepararme hacia la estabilización y la recuperación? Que es parte del tema que seguramente ustedes, al hacer clic y registrarse en esta charla, probablemente pues los trabajo hasta acá. Y hay que entender que dependiendo de si estoy en alimentos, si estoy en retail, si estoy en el negocio de los restaurantes y el ocio, viajes, hoteles, y aquí se nos quedan algunos que probablemente uno podría agrupar dentro del tema de retail, vamos a arrancar desde fases muy aporreadas, muy golpeadas aquí abajo, y vamos a ir paulatinamente. Unas van a adquirir una mayor velocidad, van a tener posibilidad de llegar y de sacar la cabeza mucho más rápido que otros, pero finalmente detrás de todo esto hay un entorno específico de lo que tiene que ver con cada una de nuestras empresas, y es que esto aplica para lo general, pero no aplica para lo específico. Si algo me ha dejado la experiencia es que a mí los estudios macroeconómicos, los estudios de mercado, las diferentes análisis que se hacen para yo entender qué es lo que le puede pasar a mi negocio, me sirven como un punto de referencia, pero para nada me sirven en mi plan táctico. ¿Por qué razón? Porque es que a no ser de que yo sea el dueño de la plaza en una categoría en particular, el nivel de incidencia que yo tengo en mi mercado tiene que ver con el mercado, obviamente, pero también tiene que ver con mi tamaño dentro de ese mercado y las posibilidades que yo tengo de morderle a los demás la torta. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, si de pronto no fui muy claro en esa expresión. Entonces, primero tengo que entender en qué mercado estoy, en qué tipo de industria. Hay unas industrias que
están más golpeadas que otras. Si uno se va a hablar con los publicistas y con la gente de marketing, probablemente ese es de los primeros gastos que en las compañías se reduce. Si uno va a hablar con la gente de turismo, pues ni se diga, pero si uno va y habla con los de alimentos le dicen que están en una situación bien diferente. Ahora, en alimentos hay las grandes superficies, están los pequeños tenderos, los pequeños comercializadores, y hay una gama bien interesante de analizar, porque hay diferentes subsegmentos que pueden estar más impactados que otros. Cierto tipo de alimentos pueden estarse moviendo con una velocidad más lenta y pueden tener una situación mucho más compleja porque pueden ser perecederos y pueden ser productos que, siendo alimentos, siendo una categoría de alto crecimiento, son alimentos de lujo, son alimentos que probablemente la gente no está buscando hoy. Estamos en Semana Santa, estamos en plena cuarentena, nosotros somos católicos y procuramos hacer los procesos de guardar el tema de la carne roja, y yo no me he ido a comprar mariscos ni me he ido a comprar langosta y pescadito, pues no estoy buscando el mismo pescado que buscaba tal vez hace un año. Entonces, en las diferentes industrias hay que entender muy bien cuál es el tipo de producto que yo tengo. Si es un producto esencial, necesario, es un producto, digamos, de elasticidad normal, los productos de lujo. Eso define la elasticidad de mi negocio. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy en el negocio de lujo, todos sabemos que los productos de lujo, en los momentos de incertidumbre a nivel de inversión, pues finalmente van a caer de manera más drástica que los productos que son tal vez necesarios o de un manejo normal. Entonces, tengo que asincerarme, tengo que decir, tengo que entender muy bien esto, porque mis estrategias hacia adelante tendrán que ir relacionadas con esta elasticidad de mi producto. Y finalmente, pues, ¿a quién atiendo? Si a un cliente final, si estoy atendiendo empresas, hay un canal que hay que ponerle muchísima atención. Ustedes, yo no sé si han escuchado hablar del B2B, que es el de cuando atiendo empresas. El B2C, que es cuando atiendo consumidor final. Y el C2C, que se viene apoderando del mundo, y es que el customer atiende al customer, el cliente atiende al cliente. Yo compro cosas y salgo a un marketplace y las ofrezco. Y si no, váyanse a Mercado Libre, y si no, váyanse a Amazon, váyanse a diferentes plataformas que hay a nivel global y empiecen a ver cómo esa reducción, ese estrechamiento de los canales que venimos viendo desde hace muchísimos años en las diferentes industrias, hoy en día sí que es real. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología nos está permitiendo ya entendernos a cristianos con cristianos, y pues que sean de otras religiones con sus propias religiones. Entonces, allí tenemos una situación importantísima que no la incluí aquí, porque en la práctica es ya el relacionamiento de nosotros como seres humanos, como personas naturales, como relacionándonos con el otro y utilizar las plataformas para vendernos. Y eso compite directamente con los modelos de negocio B2B y B2C. Lo otro es cómo atiendo yo precisamente a ese cliente, los canales de distribución de venta, cómo estoy yendo. Si es un canal largo, si es un canal en el que yo tengo distribuidores especializados por categorías, tengo unos subdistribuidores, y al final del día ellos están llegando a mi canal. Porque al final del día, en estas situaciones, al que hay que hablarle al oído no es al canal, al que hay que hablarle al oído es al cliente final, al que va a pagar por mi producto al final. Y si no le ayudo a mi canal a que ese cliente final prefiera mi producto, pues va a estar en serios problemas, porque finalmente los demás sí lo van a estar haciendo probablemente. La pregunta que lanzo aquí es, ¿ustedes conocen cuáles son los drivers, cuáles son aquellos disparadores, gatilladores que disparan la venta? ¿Cuáles son aquellos elementos clave dentro de la comunicación con sus clientes que al final del día los hacen decidir si se van por su producto o por el de la competencia? Entonces, ahí hay una cantidad de preguntas que salen de esta pequeña matriz. Lo segundo es, ¿qué posición tengo yo dentro del mercado? Y yo soy el dueño del mercado. He trabajado con empresas que son el 0.0001% del mercado, la mía, y he trabajado en empresas que llegaron a tener el 65-70% del mercado en su categoría. Es decir, estuve desde una posición de ser el emperador de la plaza hasta ser, digamos, ni siquiera cola de ratón. Entonces, ¿quién soy yo? Cuando yo tengo una situación de dominancia en el mercado, cuando yo tengo la mayor participación del mercado, normalmente me pega más duro. Y el llamado es a quienes están en la situación parecida a la de la gráfica de la izquierda, es quienes somos pequeños, quienes no somos los líderes del mercado. Pues resulta que el mercado, si se nos estrecha, si esta torta se nos baja
pues a todos se nos bajan las ventas, pero al que más le pega es al dueño de la plaza. A los pequeños nos queda muchísimo terreno que comer a los alrededores. Hay porciones de torta que se están sirviendo y se están desperdiciando. Hay quienes se van a recoger migajas y finalmente encuentran que por ahí por ahí encuentran una salida a sus situaciones y empiezan a encontrar oportunidades. Entonces, además de lo anterior, que es entender dónde estoy jugando y a quién estoy vendiendo, es entender yo qué participación tengo y entender también si mi mercado está maduro o en desarrollo. Por ejemplo, el mercado de Oreca, de todo lo que son productos, perdón, no de Oreca, sino el mercado de hogar, los productos que van relacionados con el tema de lo que son ollas, vajillería, cubiertería, toda esta línea de hogar viene en un proceso de maduración altísimo desde hace muchísimos años. Es decir, ese mercado crece si la población crece, si la capacidad adquisitiva crece, y si no, pues decrece. No hay mayores oportunidades a, en términos de mercado como tal. O si yo estoy en un mercado que está en completo desarrollo, temas de tecnología, por ejemplo, a pesar de que estamos invadidos de muchas soluciones y de muchas aplicaciones, etcétera, etcétera, el mercado todavía está inmaduro y ahí hay una cantidad de cosas que aprovechar. Entonces, también entender desde mi posición y si estoy jugando en un mercado maduro o inmaduro, también me debe orientar hacia mis estrategias de venta para poder definirlas de manera más acertada. Entonces, después del conocimiento, después de tener esas cosas claras, que probablemente todos ustedes la tienen, algunos no lo tendrán, pero pues los que no lo tienen, vaya y enfóquense y vaya y analícense hoy, en la situación actual, si eso que ustedes ya tenían analizado, previsto en sus estudios de mercado internos en las diferentes empresas, si eso aplica hoy en día, si los tenemos actualizados. Hay una herramienta que me gusta muchísimo. Aquí hay algunos conceptos de Lean Startup, hay algunos, como les decía Mabel, yo desde hace unos 3 años me lancé al mundo digital, me lancé a emprender y estoy por aquí vagando, aprendiendo del tema del ecosistema digital. Me encontré con una herramienta chéverísima cuando empecé mi negocio y tenía que ver con la redefinición estratégica y era cuando yo salí, pues yo vengo de escuela vieja, por lo que pueden ver tengo algunas canas y si hace 30 años estoy por este mundo, pues sencillamente debo tener unos cuantos años más. Resulta que me encontré que todo aquello que me enseñaron en la universidad relacionado de cómo formar un negocio y todas aquellas cosas que yo encontraba en el medio en su momento para desarrollarlo, resulta que pues siguen siendo válidas, pero muchas están mandadas a recoger y hay herramientas más poderosas que hoy en día están utilizando sobre todo aquellos que están iniciando empresa y que están relacionados pues con el mundo startup y es el modelo Canvas y es el lienzo del negocio. Seguramente algunos de ustedes lo han visto, lo han trabajado, probablemente lo vieron y no lo trabajaron porque vienen de un negocio que ya está funcionando, que le venía yendo muy bien, etcétera, etcétera. Entonces no vieron la necesidad de implementarlo, pero resulta que este es el momento de implementarlo. Y Canvas, lo que le ayuda a uno, el modelo como tal, es que básicamente le ayuda a uno a aterrizar todo en una sola hoja, todo lo que yo debo tener en consideración para mi negocio y sobre todo en una cosa muy importante y es la oferta de valor a mi cliente, que es lo que yo estoy haciendo. Y esto aplica para empresas que están empezando y para empresas que ya están hechas y hechas. O sea, para empresas muy grandes, puede aplicar para unidades de negocio entre las diferentes empresas. Entonces, este modelo lo que ayuda es a entender, y ustedes lo van a encontrar desde los modelos, desde el lienzo, simplemente el formato, van a encontrar videos explicativos y van a encontrar muchísimas cosas simplemente con buscar el término Canvas en YouTube. Eh, lo importante es que lo hagan, lo importante es que lo salgamos y lo desarrollemos. Lo importante de este modelo es que ayuda a simplificar muchísimo, no es tan complejo como los modelos previos que se enseñan pues, en universidades. Lo otro es que enfoca a todo el mundo, al igual que con los planes estratégicos de cartón y de carpeta que se quedaban en muchas organizaciones, lo viví en muchos negocios, y es que hacíamos unos ejercicios de planeación estratégica berraquísimos, pero esa vaina no se la bajábamos al equipo de trabajo. Y ellos simplemente terminaban recibiendo ciertos titulares, porque es que los genios del negocio, los gerentes, se fueron y se reunieron y decidieron que esto para allá era que iba el negocio. Y resulta que la intervención del equipo de trabajo muchas veces quedaban en serio cuestionamiento. Aquí, si esto no lo construyen con el equipo de trabajo, pues sencillamente termina siendo un cartón más o una carpeta más dentro de sus archivos. Entonces, elaboren este modelo trabajando con su equipo, buscando simplificar, enfocar y alinear. Si esto ayuda a que todos empujen para el mismo lado, van a salir adelante.
van seguramente a tener muchísimo más probabilidad de éxito que la que podrían tener si no ejecutan este tipo de ejercicios. La oferta de valor, si ustedes lo ven en el formato, lo tienen en toda la mitad. Véanse el caso de Uber, que es bien interesante, es bien chistoso de ver, porque explica perfectamente cómo es el modelo de negocio desde una hoja de papel, desde el Canvas como tal. Entonces, este tema, esta situación por la que estamos viviendo, nos tiene que llevar a los ciclos de redefinición más cortos. En las empresas grandes se hablan de planeación estratégica 5 a 10 años. Muchas compañías entran en planeación estratégica, redefinición estratégica cada 10 años, cada 15 años. Esta vaina ya no, este mundo ya no es de redefiniciones estratégicas con esos periodos de longevidad. Hoy en día hay que redefinirnos de manera frecuente y esta situación en particular nos está llevando a redefinirnos a todos. La otra herramienta tiene que ver con cómo yo le estoy hablando al cliente, cómo estoy buscando al cliente, cómo lo voy a enamorar de mi negocio. Este término seguro que ustedes todos lo han escuchado y es entender desde el punto de vista de mercadeo que es la encargada de hacer la atracción y la atracción de los potenciales clientes, de aquellos quienes están buscando mis productos y servicios hacia mi negocio. Y hoy en día está cobrando muchísima más importancia. Pues todos los días se desarrollan nuevas técnicas, nuevas herramientas, etcétera. Y dentro de lo que es el tema de marketing digital, esto aplica para todo lo que es el concepto de mercadeo, es que hoy en día ya nosotros no estratificamos y no segmentamos los clientes como lo hacíamos anteriormente. Hoy en día procesos como, por ejemplo, la inteligencia artificial está permitiendo hacer una segmentación y más que la segmentación está permitiendo entender también a los clientes con esta seguidera que nos tienen con todos las herramientas tecnológicas que hay en los buscadores, etcétera, para seguirnos, para saber yo qué como, cómo lo como, cuándo lo como, en dónde lo como. Cuando la compañía, las empresas tienen muy claro eso, cómo está comportando, entran en una categoría que yo ya llamo el mercado íntimo. Hace poco estaba en una charla en IBM a la que nos invitaron para presentar ciertos casos de éxito y vi de cerca una presentación de una compañía de inteligencia artificial que se basa en la plataforma de Watson de IBM y están haciendo unos pilotos con una compañía de colchones aquí en Colombia. Y terminé entendiendo que a pesar de que yo cierre mi blackout, esa compañía sabe yo de qué lado de la cama duermo. Ya saben yo cómo duermo y para qué lado de la cama duermo y qué afectaciones tengo en mi espalda derivados de un mal dormir en un colchón. Entonces, si yo tengo acceso a ese tipo de tecnologías y si no los tengo, yo tengo la capacidad de poder perfilar al cliente de manera más efectiva, yo tengo posibilidad de generar mensajes de atracción mucho más efectivos. Y finalmente generar la atracción, que es lo que estoy generando, es lo que quiero, y es traerlos a mi funnel de ventas, traerlo a mi negocio para que yo ya adentro con mi aparato comercial pueda hacerle la parte de conversión y facturación. Entonces, preguntémonos, ¿cómo está el foco de mercadeo? Hoy en día estamos entendiendo al cliente como debe ser. Les aseguro que no. Porque todos, si se ponen en los pantalones de esos clientes, al igual que les está pasando a cada uno de ustedes, una cosa era como pensaban en febrero y otra cosa es como están pensando hoy. Una forma era como se estaba planeando su futuro inmediato y de mediano y largo plazo hace 2 meses y otra muy diferente a como estamos hoy. Si en cada uno de los negocios no hay ese cuestionamiento para alinear lo que se viene en estrategias de mercado, ¿cómo le voy a seguir hablando a mi cliente de aquí en adelante? Pues estamos perdidos. Tienen que realinear, tienen que redefinir. Y hay 2 herramientas, búsquenlas también por allí quienes no las manejen, que tienen que ver con el buyer persona y con el customer journey. Eso no es sino un par de herramientas en donde yo modelo a quién le quiero hablar. Ya no es un tema de estratificación, que yo le voy a los estratos 3, 4, 5, que yo estoy yéndole al estrato 6, que estoy yendo por geolocalización, estoy yéndole al mercado de Chía, Cajicá, etcétera, etcétera. Ya no le estoy llegando al mercado mercado andino y otros que le llegan diferente al mercado de Centroamérica. El mercado es global. Y finalmente, si yo no tengo la posibilidad de caracterizar, de entender, de hacer,
introducirme en la mente de aquellos a quienes yo les quiero hablar, pues finalmente mis mensajes puede que no sean tan efectivos. Entonces estas dos herramientas, el Buyer Persona y el Customer Journey, finalmente lo que hace es entender cómo piensa y cómo se están tomando las decisiones, cuál es el camino que recorre ese cliente para tomar las decisiones. Cuando usted encuentra allí esa alineación y puede comprender mejor a su cliente, usted define herramientas más efectivas para llegarle a ese cliente y finalmente traerlo al negocio. Lo otro tiene que ver, en seguidilla con lo que les decía antes, es si yo estoy obsesionado con el problema o estoy obsesionado con mi solución. Esa frase me la dio alguien que espero que esté por aquí en la charla y que fue el gestor de que hoy esté yo con Data CRM. Y fue que yo tenía en mi empleo anterior, tenía una obsesión con una solución para un problema que identificaba en el segmento de clientes a los que yo venía atendiendo desde hace casi 15 años. Y me obsesioné tanto que terminé invirtiéndole un cojonal de plata a esa herramienta. Y ahí fue cuando en ese lanzamiento hacia el ecosistema digital empecé a desaprender. Muchos hemos escuchado ese término, hay que desaprender para volver a aprender. Y hay a quienes les cuesta más dificultad que a otros. Los millennials y los centennials hoy en día son capaces de aprender y desaprender de manera muy veloz. Los que venimos de generación X y los baby boomers somos bastante tercos y nos cuesta bastante aprender. La velocidad de aprendizaje, de esa velocidad de aprendizaje depende de si yo logro sacar las cosas adelante más rápido o más lento y si pierdo más o menos dinero. Esa persona que me dijo, mire, enamórese del problema, no de la solución. No le hice caso. Y un año después de tener la super herramienta, entendí que el cliente no necesitaba eso. Entendí que el cliente necesitaba resolver su problema de una manera más sencilla como yo la imaginé. Y simplemente porque yo me imaginé la super herramienta. El Uber de soluciones en la categoría en la que yo estaba desarrollando mi producto. Y finalmente entendí que hubiese gastado mucho menos plata si hubiese entendido ese mensaje y lo hubiera cogido. Entonces, entiendan al cliente y obsesiónense con el problema, no con la solución. La solución usted la puede proveer con diferentes herramientas, válgase la redundancia. Entonces, ese es un tema importantísimo. Obsesiónense con el problema. El problema es que la necesidad, qué producto están ofreciendo ustedes, en qué segmento están jugando, qué problema o qué necesidad le resuelven a su cliente, pero en esencia, yo no vendo cajas, yo no vendo propiedad raíz, yo no vendo tiquetes aéreos, yo vendo experiencias, yo vendo soluciones. Ese tema viene trillado desde hacía muchísimo rato, pues desde que yo me conozco en ventas, siempre se ha tratado desde el punto de vista de redefinición y de manejo del cliente, etcétera, etcétera. Se ha trabajado con el concepto de que usted no vende, no sé, usted no vende herramientas, usted vende soluciones para trabajar en construcción o en el agro, usted vende, en fin, pero esas vainas terminan siendo medio serias y hoy en día es más necesario que nunca. Si no se entiende bien qué necesidad yo estoy supliendo, finalmente mis mensajes van a seguir yendo orientados a vender tiquetes o a vender casas o a vender cajas, ¿sí? Y eso no es lo que yo hago. Yo vendo algo diferente y es replantéense y utilicen las herramientas disponibles para hacer ese replanteamiento. El otro tema tiene que ver con la experimentación, el atreverse, que también es bastante difícil en nuestro medio porque venimos de de una cultura bastante conservadora, venimos de una cultura de cuidado, equivoca, no se caiga y si se cae pare rápido, pero tenga cuidado de no volver a caerse. Este nuevo entorno nos está obligando a estrellarnos rapidito. Léanse el Lean Startup, creo que por ahí lo recomendaba Alejandro en la primera charla, que es bien interesante en función de abrirle a uno el panorama en cuanto a que es muchísimo mejor estrellarse rápido que estrellarse lento. Itere, ¿qué es iterar? Es interactuar, es ir y evaluar qué resultados tienen de esa experimentación. Arriesguen poquito, de pronto sacan mucho, pero si pierden poco. Al final del día, lo perfecto es enemigo de lo bueno, me decía algún jefe hace muchísimos años. Ve, Jorge, es que vos sos demasiado perfeccionista, vos sos demasiado cuidadoso en los detalles y te demoras mucho entregando las soluciones. El que se demore ahorita pierde. El que se demore ahorita sacando soluciones rápidas y empezando a hablar con su cliente y el que empiece a pensar demasiado, pierde el bus.
Entonces, aquello que está sucediendo también en los negocios es que con ese ánimo, con esa prevención de perder, castigan al que se equivoca. Entonces hay compañías que dicen que son súper innovadoras, etcétera, etcétera, y que están abriendo los espacios para que la gente proponga sus ideas, etcétera, etcétera. Pero por su parte, cuando alguien se equivoca, van y le dan con el alma. Y hay despidos, o hay sanciones, etcétera, etcétera. O simplemente relegan a esas personas que se han atrevido a hacer algo diferente para no tenerlas en cuenta en los procesos creativos. Eso sí que es dañino para las organizaciones y para aquellas quienes quieren ser innovadoras como concepto general. Eliminen a la muda. La muda no es la que no habla en el equipo de trabajo. La muda tiene que ver con principios Kaizen, esta metodología, esta filosofía, esta ciencia alrededor de la calidad total que tienen los japoneses. La muda es todo aquello que sobra, la basura dentro de los diferentes procesos. Hoy muchos de ustedes han tomado decisiones de reducción de gastos, lo que ustedes ven en los balances, en los PIGs, y dicen, bueno, yo hago aquí el análisis. Ayer en la charla de flujo de caja, José y compañía les hablaban de tomar las decisiones que al final del día garanticen el flujo de caja, porque esa es la reina de las crisis, y realmente lo es. Yo hablo de las ventas como un consorte de la reina de las crisis, y es que el flujo de caja, si no hay ventas, pues está fregado. Entonces, en el tema de reducción de gastos, hay cosas que se pueden reducir efectivamente, pero yo le tengo mucho miedo a los costos ocultos en los negocios. Y les tengo mucho miedo porque es que fui su protector durante muchos años cuando ejercí gerencias, y resulta que tenía muda en mis procesos. Pues como esos costos ocultos no quedan en los libros, por esos costos ocultos a mí no me llamaban todos los días la gerencia general a cuestionarme sobre el por qué yo estoy perdiendo negocios. Simplemente veían el indicador de ventas y estaba echando para arriba o para abajo, si estaba cumpliendo mis presupuestos, pero nadie se daba cuenta de la cantidad de negocios que yo estaba perdiendo con mi equipo de trabajo por simplemente no tener un proceso impecable, como dice por ahí algún amigo mío. El tiempo es dinero, la calidad es dinero, y al final del día la falta de efectividad, que reúne parte de esos dos conceptos, es dinero. Ahí sí que se ahorra dinero, ahí sí que hay retorno de inversión. Cuando yo no tengo mis procesos controlados de manera adecuada, yo puedo seguir pataleando aquí en la crisis. Y me excuso con aquellos que están por fuera del país y de pronto no entienden algunas de las expresiones mías, pero soy un poquito coloquial en eso, utilizo muchos regionalismos. Pero aquellos quienes están peleando con la situación actual, con el redefinirse internamente, con el ver dónde yo puedo decapar, dónde puedo sacar parte de los gastos que me permitan subsistir, si no se enfocan en eliminar costos ocultos, pues sencillamente no están atacando el principal de los problemas. Los costos ocultos normalmente están arriba en la punta del iceberg, para aquellos que me han visto el diagrama este del iceberg, en el que le muestra a uno que el iceberg está al 15% arriba y el 85% normalmente está abajo del agua y nadie lo ve. Eso les pasa a los costos ocultos, normalmente están ahí abajo del agua y nadie los ve. Solamente se ven cuando las empresas están quebrando. Entonces, este tipo de muda solamente es posible eliminarla cuando yo tengo controlados mis procesos. Y controlados quiere decir que yo tengo métricas, que yo tengo herramientas que me permiten medir cada una de las cosas. Esto es muy claro en producción. Entonces yo puedo tener en producción indicadores de la fábrica, control estadístico de procesos, puedo tener una cantidad de elementos que a mí me hablan y me muestran. Si yo veo sobreproducción, voy a ver excesos de inventarios, pero en servicios es terriblemente difícil encontrar esa muda. Es terriblemente, terriblemente difícil controlarla, porque yo no sé cuántos de mis asesores comerciales hoy salen y tienen un plan, o si se están ajustando al plan, o si ajustándose al plan me están mostrando todas las oportunidades de negocio que tienen. Y ahora los vamos a ver con algunas herramientas específicas con que pueden empezar a controlar todas estas mudas, específicamente en el tema de ventas. Entonces, eliminen los desperdicios. Traten el costo oculto como su principal problema hoy. Los costos evidentes se resuelven fácil, a lápiz, se resuelven. Una decisión, un plumazo y sale. Pero los costos ocultos son terriblemente difíciles de eliminar de las compañías. Entonces haga más con menos, esa es la filosofía. Y ahora sí entramos
al tema de las herramientas como tal. Allí les voy a dejar 5, vamos a hablar de 5, que van a buscar mejorar la efectividad. De algunas de ellas creo que ya hablaron, ya se hablaron en las charlas anteriores. Esto simplemente nos está sirviendo para recapitular y lo que estoy haciendo aquí es tratando de enfocar en el tema específico de venta, en su aparato comercial, cómo ustedes deberían estar actuando ya, dentro de muchas otras cosas que probablemente están encontrando en este compartir conocimiento de tantos medios. Todos estamos hablando en el planeta de herramientas que le ayuden a nuestros clientes a ser mejores. Entonces, la primera tiene que ver con la virtualización. Sálgase del negocio, sálgase del formato físico. Eso se viene hablando desde hace mucho rato. Tiene que ver con el virtualizar servicios, virtualizar la capacidad de atención, el salirse del local, de la empresa, de la oficina como tal, y trate de llevar a la nube parte de sus procesos, los que más se pueda. El marketing íntimo que llamo yo y es cómo yo utilizo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo inalcanzable, la inteligencia artificial la estamos usando todos los berracos días. Todos los días cuando entramos a Google, ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Cuando estamos entrando a alguna plataforma que tiene un bot, ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Y para el uso y para el entendimiento del mercado, hay muchísimas cosas que ya hoy en día, los mismos algoritmos de Facebook, están basados en inteligencia artificial. Entonces eso nos permite hoy en día hablarle muy diferente al cliente como lo hacíamos hace un tiempo, donde teníamos agencias de marketing y de estudio de mercados gigantescas, con unos estudios robustísimos y que demoraban muchísimo. Normalmente cuando llegaban, el tipo de cliente que le presentaban a uno probablemente ya no existía, pero finalmente el tema es cómo yo utilizo toda la información que está disponible hoy en día y cada vez más asequible a las diferentes empresas. Lanzarse a ensayar nuevos modelos, definitivamente, si no hay el riesgo y si no hay todo el proceso de experimentación y de iterar para entender por dónde puede irnos mejor, pero finalmente sin hacer eso vamos a estar condenados a seguir por la misma línea. Y lo otro es déjese ayudar. Todos nosotros estamos en mayor o en menor grado tratando de ayudarnos para que esta vaina siga adelante, para que el proceso no nos afecte en mayor medida, porque es que la afectación de cada uno de nosotros en la cadena productiva, en la cadena económica, la afectación de cada uno de nosotros, tarde o temprano le va a llegar al siguiente eslabón. Entonces, ahí hay temas de afectación y de conciencia colectiva que se está generando alrededor de este fenómeno, bien interesantes, y que probablemente aquellos quienes están sintiendo solos en este proceso, simplemente es abramos estos canales para que conversemos y para que compartamos ideas. Algunas cosas aplican para nuestros negocios, otras no, pero finalmente todos tienen algo que aportarnos. El tema de optimizar los costos siempre debe ir alineado con todas con estas 5 herramientas que estamos presentando acá. Entonces, la primera tiene que ver con el ambiente cloud, la nube. ¿Qué se gana uno en el cloud? Básicamente, llegar a mayor versatilidad, velocidad y en términos prácticos de aprovechamiento del tiempo. Allí hago cosas mucho más rápidas. Puedo tener mi software permanentemente actualizado. Hay quienes todavía invierten en software, en licencias estáticas y en modelos de licenciamiento que hacen que yo dentro de un año ya me crecí, mi negocio cambió y el software que adquirí pues ya no me sirve para nada, entonces tengo que volver a comprar otra licencia o me tengo que ir a otro lado. Hoy en día lo que domina el mundo del software tiene que ver con los modelos SaaS y es que yo pago por plataformas que son medianamente estandarizadas, que aplican para mi negocio, que las optimizo y que al final del día, todos los días van a estar actualizadas. Lo otro tiene que ver con el poder operar desde cualquier lugar, el menor costo de la infraestructura, que eso implica servidores, redes, etcétera, etcétera. Realmente eso está ya más que probado, que realmente el manejo virtualizado de muchas cosas me permite disminuir costos, optimizar mis costos de operación. Así que el tema de cloud, el tema de transformación digital que arranca por el tema cloud, por el tema de la nube, tienen que empezarlo desde ya o tienen que acelerarlo si es que venían tratando de desarrollarlo. Y aquellos quienes ya lo tienen desarrollado, lo que tienen que hacer es complementarlo, porque es que la transformación digital y el ambiente en la nube no tiene que ver solamente con las herramientas, sino que también tiene que ver con la cultura de la gente y con el equipo de trabajo que yo tengo. Lo otro tiene que ver con la inteligencia artificial.
en la inteligencia artificial nosotros lo que estamos teniendo es mayor conocimiento, mayor acercamiento y finalmente mayor eficiencia de las inversiones que estamos haciendo en conocimiento del cliente y en lo que yo estoy desarrollando como campañas para hablarle de manera más efectiva a los clientes. Entonces, todo este proceso de trabajar con influencers, trabajar con community managers, trabajar con los eslabones de la cadena de la comunicación con el cliente, haciendo que ellos le hablen de manera más cercana, de manera más íntima al cliente, para generar confianza y traerlos a mí. Yo creo que la palabra debe ser incertidumbre, y la incertidumbre, ¿con qué se cura? Con confianza. Entonces, si yo no soy capaz de generar esa confianza, finalmente dejo a mi cliente en el escenario de la incertidumbre, mi probabilidad de cerrar un negocio con ese cliente va a ser mucho menor. Entonces, si no hay un adecuado aprovechamiento de todas estas herramientas, todos estos algoritmos que se están dando en diferentes plataformas, desde cosas pues súper robustas hasta cosas muy sencillas del día a día que podemos aplicar en cualquier tipo de empresa, pues finalmente no vamos a entender y no vamos a afinar ese plan táctico, y es cómo yo voy a hablarle a ese cliente. Muy bien. Lo otro tiene que ver con reducir la carga operativa, y ahí entran los sistemas de automatización. Con los sistemas de automatización, con los sistemas que me incrementan capacidad. Si yo hoy todavía tengo una tropa de gente en mi departamento de mercadeo, recibiendo PQRs o recibiendo información de mi landing page o recibiendo llamadas a través de un call center, llevando a que estas personas me tengan que ingresar información en formulario, y además de eso no tengo un proceso y unas herramientas que me permitan entender la información, pues estoy quemando plata, y por montones, porque la cantidad de ineficiencias que hay en el manejo de los datos, en el manejo de las bases de datos, para lograr definir y afinar las estrategias de cierre y los planes de cierre, finalmente se botan a la basura. Hace poco teníamos una charla con un cliente nuestro que es una academia de idiomas muy importante aquí en Colombia, y nos hablaban de la cantidad de dinero. Ellos venían de software X, pasaron a nuestro software por algunos motivos a finales del año pasado, y por una falta de alineación y entendimiento de lo que se venía para la época de Navidad, que es cuando más, la época de fin de año, y más que la de Navidad, la época de fin de año de inicio escolar, que es en esa etapa donde más se presentan, digamos, se dispara, hay un driver importantísimo ahí para el tema de idiomas, de aprendizaje de idiomas. Finalmente ellos terminaron botando cualquier cantidad de dinero en campañas súper exitosas que les trajeron muchísimos leads, que les trajeron muchísimos interesados, y no fueron capaces de procesar en la siguiente etapa de calificación y de aterrizar y de contacto y de cierre de negocios, no tuvieron la capacidad. Entonces generó un embudo, un cuello de botella impresionante, porque al final del día no tenían automatizados buena parte de sus procesos de aterrizaje de la información que venían desde sus campañas de marketing digital hacia las herramientas de manejo y de administración del cliente. Si yo ahí tengo cuellos de botella, ¿qué va plata arriba? Más bien disminuyo mi inversión en publicidad, no hago cosas tan agresivas, no quemo tanto plata allá, y más bien yo alineo acá. Pero lo mejor es quemar plata allá, pero para volverla más efectiva al final del tubo. ¿Y cómo lo hago? Automatizando estos procesos que se puedan automatizar. Entonces, la reducción de la carga operativa y mejorar la eficiencia va estrechamente de la mano con la automatización en los procesos comerciales que implican visita a clientes en campo, todas estas herramientas para colocar los pedidos, transmitirlos, que la información desde que el cliente nos la está dictando ya está quedando en el sistema, todas estas herramientas que nos permiten simplificar los procesos se tienen que implementar ya, y hay cosas muy, muy útiles para las empresas que no tienen la oportunidad de pronto de entrar en herramientas muy robustas. Hay cosas que vienen desde gratis. Desde gratis hay, desde herramientas que están de libre acceso, software libre. Con eso pueden empezar a automatizar cosas. Y las herramientas más poderosas que yo he conocido en estos últimos 3 años no son las más costosas, son las más simples de usar y las de menor costo. Tienen muy buena relación costo-beneficio. La plataforma, las plataformas de e-commerce. Entonces yo quiero vender, yo tengo mi negocio y desde hace rato vengo con la idea de tener mi tienda en línea, y de esto creo que ya María Fernanda habló la semana pasada, finalizando la semana, habló del e-commerce.
aplica para muchísimas categorías, hoy está más que vigente porque muchas personas están, pues simplemente están tratando de virtualizar sus servicios de venta y de prestación de servicios a través de la red, y pues el que no esté montado en esta vaina, si es que aplica su producto o servicio para este tipo de plataformas, pues sencillamente lo está dejando el bus. Y hay herramientas, como lo explicó María Fernanda, no me voy a detener aquí mucho, esto lo van a recibir ustedes en el material para quienes no tuvieron la oportunidad de estar en esa interesante charla. Hay muchísimas herramientas de fácil acceso y de fácil administración, no hay que contratar al mago y al super especialista. Obviamente, aquel que tiene el especialista va a tener mejores herramientas porque va a tener, digamos, conocimientos más calificados y aplicación mucho más rápida, el retorno de su inversión va a ser mucho más rápido, pero aquellos que no tengan la capacidad de hacerlo pueden empezar desde las ligas menores en estas categorías. Si no tenemos visibilidad, si no tenemos capacidad o intención de volverme viral para hacerme conocer de los clientes, pues voy a seguir muy metido en el nicho de quienes me conocen y afectado por lo que sucede allí. Yo aquí me tengo que abrir al mercado, me tengo que universalizar, tengo que volver mi oferta de valor mucho más atractiva y hacer que los demás me vean. Y la quinta herramienta, que tiene que ver mucho con lo que estoy trabajando ahora con Data, tiene que ver con gestionar efectivamente el proceso comercial. Los CRMs, para quienes no lo sepan, son simplemente las herramientas que tenemos para administrar las relaciones con los clientes internamente. Muchas compañías los manejan con libretas, con, no sé, con archivos de Excel, directorios, bases de datos internas, y manejan todos sus procesos de manera desagregada. Entonces, por un lado tienen a mercadeo con unas tablas, de ahí le pasan unos correos electrónicos a su departamento de ventas para que vaya y atienda unas potenciales ventas, y finalmente el ERP tiene la información de aquellos a quienes les cotizamos y les facturamos. Válido, pues así ha funcionado el mundo de los negocios por muchos años, pero el tema del CRM se ha vuelto una herramienta absolutamente indispensable, y sobre todo para aquellas compañías y para aquellas empresas, pues, o procesos más bien, que están dedicados a la venta consultiva. Y es cuando yo tengo un proceso comercial, no de vender como en una tienda o en una panadería donde llega el cliente y le ofrezco y le termino entregando el producto y me pagan, sino en aquellos negocios donde yo tengo que llegar a hacer un desarrollo de presentación de portafolio, entendimiento de necesidades, presentación de oferta comercial y un proceso de cierre que tiene implícitas una cantidad de actividades. Para el que quiera conocer más de temas de CRM, con mucho gusto tenemos nuestro canal abierto para entenderlo. Pero aquí voy a un tema bien importante, es que siendo indispensable el tema del CRM para los procesos de venta consultiva, y entre más sencillos y entre más fáciles para la gente sea manejarlos, pues sencillamente van a tener mejores rendimientos de esa inversión. En el e-commerce sí que es importante hoy. ¿Por qué razón? Porque, como lo decíamos hace un momento, mucha gente está haciendo unas cosas tremendamente buenas en atracción y tracción. En atracción y tracción. Están haciendo campañas exitosísimas y me está generando un cuello de botella en cómo bajar esa información a mi equipo comercial y cómo cerrar. ¿Por qué? Porque tengo ahí una separación, tengo una brecha entre las herramientas que me sirven para atraer y otra cosa es las herramientas que me sirven para administrar. Y en muchas compañías, el hecho de que todos estos interesados en mis productos y servicios, todavía yo no los tengo matriculados como clientes, finalmente termino manejándolos de manera un poco medio intuitiva. Y es que termino manejando eso por ahí en archivitos, por fuera del sistema. ¿Por qué? Porque todavía no los tengo registrados como clientes para hacerles seguimiento. Todavía no son visibles al interior del negocio. Entonces, integrar el CRM a estas herramientas de atracción, a todas estas herramientas de marketing, y ahí nosotros venimos trabajando intensamente con muchos aliados para hacer que esa transición entre lo que es la atracción, la calificación y la toma de decisiones para ir a atender a esos prospectos y a esos potenciales clientes, para que se hablen dentro de la plataforma y puedan darle visibilidad a aquellos a quienes administran este recurso, esta materia prima que es la información de los potenciales clientes, lo hagan de manera más efectiva. El que esté trabajando con esos procesos de manera, digamos, individualizada, no integrado dentro del mismo proceso, les aseguro que están perdiendo dinero. Entonces, busquen allí también eficiencias, utilicen herramientas, hay cosas tremendamente poderosas con unos costos muy asequibles para todo nivel de empresas, desde empresas muy chiquiticas hasta empresas poderosísimas. Casualmente, por toda esta crisis que se viene dando con el dólar, hemos recibido
muchas empresas grandes que anteriormente venían trabajando con unas herramientas de otros países, pues muy poderosas y muy reconocidas en el mercado, buenísimas, pero que finalmente no les estaba haciendo mucho sentido porque estaban subutilizándolas. Tienen tantas cosas que utilizaban una porción muy pequeña de las funcionalidades de la herramienta. Y por el otro lado están pagando en dólares y unos costos no muy pequeños. Estamos recibiendo una cantidad de solicitudes de empresas que se están replanteando, no solamente desde el punto de vista de costos, sino a través también de lo que tiene que ver con su proceso como tal para que sus asesores y su equipo comercial termine haciendo la labor de manera más eficiente y usen las herramientas, que ese es un problema grandísimo de los CRMs. En muchas empresas se implementan, pero finalmente los asesores comerciales no lo usan. Y una herramienta en desuso, pues es plata perdida. Si una herramienta a mí no me da la garantía de controlar mi proceso, estoy perdiendo el dinero. Mejor ni inviertan eso. Entonces, ahí hay que facilitarle la vida entregándole herramientas mucho más fáciles de operar de lo que habitualmente podemos estar sacando. ¿Y eso por qué sucede? Porque muchos desarrolladores, muchas empresas que desarrollan software, están enfocadas en la herramienta y no en la necesidad del cliente. Vuelvo a varias diapositivas atrás. Si yo no me enamoro del problema del cliente, si yo no me enamoro del dolor del cliente, yo termino generando una súper herramienta, súper compleja, súper interesantes que me hacen manejar el negocio en teoría con un dedo. Resulta que no me alcanza. ¿Por qué? Porque son tan complejas que mi equipo no las utiliza. Tema que es vital, y aquí colóquense la mano en el corazón cada uno y pregúntense cómo está mi equipo, cómo estoy yo, cómo estoy emocionalmente. Esta situación seguro que nos tiene a todos demasiado golpeados anímicamente, nos tiene en una situación de incertidumbre altísima y eso nos lleva a un tema de inseguridades y un tema de temores como tal. Les aseguro que en mayor o menor grado todos sus equipos están en las mismas, si no es que ustedes están peor que ellos. Y ahí empezamos a cuestionarnos si realmente mi equipo está preparado, si está alineado, motivado y comprometido. Y si no está, arranque por ahí, empiece por ahí. Porque si no los tiene, aquellos que han tenido que despedir gente, aquellos que han tenido que sacar a licencias no remuneradas, aquellos que han tenido que replantear salarios, renegociar salarios, independiente de que todos en mayor o menor grado hayan aceptado estas nuevas condiciones, les aseguro que ninguno estamos contentos. De los que hemos tenido que tomar ese tipo de decisiones, seguro que no estamos contentos. Hubiésemos preferido que no hubiese pasado nada y que si hubiese pasado nada, el papá rico de mi empresa me hubiera sostenido. Y resulta que esa realidad no es la que estamos viviendo. Entonces, todos anímicamente están generando una situación anímica importante. Entonces, arranquen por el tema anímico. Segundo, pregúntense si para todas estas cosas que vimos en estas 5 herramientas que acabamos de pasar sencillas, si realmente mi equipo está preparado para abordarlas, para acompañarme en este nuevo viaje. Ahí hay que tomar decisiones, tienen que ver con el desempeño y con el perfil de mi equipo y probablemente no son decisiones que se tengan que tomar basados en costos, sino en oportunidades para mi negocio. Y es que muy pocas veces los empresarios nos sentamos a pensar si la gente que me trajo hasta acá será la gente que yo necesito para que me lleve a donde me tiene que llevar. Repito, quito completamente el ruido que está generando ahorita el tema del costo y la sostenibilidad de las nóminas y las llevo al terreno de las competencias. ¿Será que la gente mía tiene las capacidades técnicas suficientes? Extrañamente nos encontramos muy frecuentemente que, a pesar de que estamos en una industria y tenemos supuestamente el mejor capital humano y capacitado y técnico, etcétera, muchas veces entran en los negocios y los que manejan la oferta de valor de las empresas son muy poquiticos. Normalmente es el vendedor estrella, el que más vende, ese la tiene clarísima. Pero uno de los equipos comerciales siempre ve una porción importante de aquellos que son como no son los cazadores, sino que son los agricultores, aquellos que están allí navegando con la empresa, vendiendo. Me cumplen metas, a veces no me las cumplen y tal, pero no estoy tomando decisiones para hacerlos más competentes cada día. Este es el momento para hacerlo. Y hay unas características, unas competencias blandas que hoy en día hay que tener en cuenta en nuestro equipo de trabajo y es esa capacidad de resiliencia, la capacidad de esa guapura, esa capacidad de salir de los problemas. No todos la tienen. Y yo si hoy tengo a alguien abatido, hablando con mis clientes de manera negativa, sin esperanzas, transmitiendo inseguridades, estoy mal.
eso va alineado con el tema de la empatía y la capacidad de yo sentir al otro, entender, leer al otro y saber cómo responder para contrarrestar esos mensajes negativos que hay en las comunicaciones que hay hoy en día. Hoy todos estamos viendo, estamos invadidos de información negativa, prendo el televisor y esa vaina por todos los canales me está hablando de muertos, de infectados, de gente en cuidados intensivos, de la cantidad de ventiladores que no son suficientes, etcétera. Yo estoy paniqueado, estoy absolutamente abrumado por información negativa. Si yo no tengo la capacidad de transformar esa información o abstraerme y volverla aplicado a mi negocio en cosas positivas, finalmente voy a terminar perdiendo el año. Y la capacidad de interactuar. Vamos a acelerar aquí para darle ya, tenemos un par de diapositivas más. Hay una cosa muy importante y es que el mercado laboral hoy está lleno de gente. Hoy, para tristeza de muchas empresas que han tenido que dejar ir sus recursos, pues para los que estamos todavía en función de salir corriendo hacia lograr la meta, pues allí nos está quedando una cantidad de recursos. Empieza a trabajar. Algunas personas de recursos humanos, de empresas amigas, no, esto lo tengo parado, ahorita no estamos haciendo procesos de selección, ahorita no estamos haciendo nada porque no sabemos qué va a pasar, antes estamos despidiendo gente. Pero resulta que este es el momento donde recursos humanos más debería estar trabajando en pescar buen recurso para la empresa, independiente de que vaya a ser posible contratarlo en 1 o en 2 meses o en 15 días, lo que sea. Hoy debería estar buscando yo, haciendo selección del material que se me está presentando de buena calidad en el mercado. Tengo que aprovechar la oportunidad. Para finalizar, digamos que les dejo este mensaje y es que una cosa es ser consciente, muchos de ustedes probablemente están pensando como muchas empresas piensan cuando se hacen procesos de consultoría. Fui consultor, he sido consultor de algunas empresas y siempre les digo a mis clientes, mire, usted al final de este proceso va a encontrar o va a quedar con la sensación de que yo vine y le dije exactamente lo que usted ya sabía que tenía que hacer porque no lo había hecho. Y al final de cuentas, mi pregunta, y cuando usted me esté pagando el último cheque y se pregunte eso, mi pregunta para usted va a ser, ¿y por qué carajos no lo había hecho antes? ¿Por qué me tuvo que pagar a mí para que lo hiciera? ¿Por qué? Porque todo esto que yo les he dicho de aquí para atrás, en mayor o menor grado, todos ustedes lo conocen, lo han estudiado, lo han escuchado, lo han visto, porque hoy estamos invadidos de información. El problema es que no nos estamos haciendo cargo. Entonces les dejo este mensaje final de que ser consciente es darse cuenta. Hoy todos somos conscientes de lo que nos está pasando. El problema es que pocos tienen la conciencia para llegar y tomar las decisiones y hacerse cargo de los diferentes temas. Ese es mi mensaje final. Y sé que la premura del tiempo y la demora que tuvimos en el inicio de la charla pues nos deja ahorita con un espacio muy limitado. Arrancamos 12:30 y terminamos 1:30, pero pues finalmente quiero agradecerles a todos, invitarlos a que nos den su feedback, su retroalimentación con respecto a los contenidos que les hemos compartido durante estos días. Nos interesa muchísimo saber la opinión de ustedes. Les hemos dejado unas encuestas para que califiquen las diferentes charlas, los diferentes contenidos, porque eso pues simplemente nos ayuda a mejorar en todas estas iniciativas. Y queremos pues invitarlos porque queremos seguir haciendo esto con diferentes herramientas, las que ustedes nos propongan. Queremos invitar a algunos de ustedes que tengan experiencias de éxito que nos puedan nutrir. No es un tema de venir aquí X o Y persona con mayor o menor grado de conocimiento, de experticia y lanzarse a hacerlo, sino que esto es una construcción colectiva. El conocimiento colectivo hoy en día es una realidad con todas estas herramientas y lo que queremos es invitarlos a ustedes a que también puedan ayudarnos con sus diferentes experiencias de vida y de desarrollo de negocio. Entonces, pues las preguntas, Mafe, no sé si tienes audio. Hola, Creo que sí. nos quedarán para más adelante y pues me despido agradeciéndoles mucho pues el haber estado acá. Sí, aquí estoy. No sé si me escuchas, si me Sí, alcanzas te a oír. escucho perfectamente. Ah, listo. Jorge, muchas gracias. Realmente fue súper interesante. Les agradecemos a todos. Les estamos compartiendo en los links una encuesta pues para que nos califiquen, mejoremos y aparte de todo para saber si les gustaría que hiciéramos más ciclos de... Mafe, te perdimos. Hola, hola. ¿Aló? Mafe, ¿Me escuchan? Mafe, te ¿Aló? ¿Me perdimos. escuchan? Sí, ¿Me perdieron? ahí ya te escuchamos. ¿Ya me escucharon? Sí. Entonces queremos agradecerles a todos
para que nos cuenten cómo les pareció las conferencias y si les gustaría que abarcáramos otros temas dentro de las conferencias. Y aparte de esto, también les estamos compartiendo un descuento exclusivo para las personas que asistieron a nuestro ciclo de conferencias en los que pueden encontrar un regalo por parte de Data CRM. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y a todos los que nos están preguntando que si vamos a compartir las memorias de las presentaciones, correcto. Hoy lo vamos a hacer y se los vamos a compartir a su email para que puedan ver cada una de las presentaciones, para que puedan ver cada uno de los webinars y para que pues también puedan compartir mucho conocimiento. Listo, Jorge. Entonces, te doy el tiempo para la despedida. Listo, no, yo creo que ya me despedí de manera extensa, agradeciéndoles nuevamente y esperamos verlos prontamente en más contenidos y como les digo, no desechen la posibilidad de acompañarnos también y de proponer contenidos y de hacernos el favor de ayudarnos a nutrir todo este proceso de capacitaciones y de formación de tanto de clientes como de personas que están pues, alrededor de nuestra comunidad digital. Muy amables y que tengan una feliz tarde. Bueno, hasta luego, muchas gracias.